Buenos días, niños y niñas del quinto grado. Continuando con nuestras clases de matemática, en esta oportunidad vamos a trabajar la intersección de conjuntos. Para eso vamos a empezar con un ejemplo que dice, sean los conjuntos. Conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Conjunto B, cuyos elementos son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podrán observar que hay elementos que se repiten. Entonces vamos a decir, el elemento que se repite en ambos conjuntos es 4, también en el conjunto A y en el conjunto B también 4, 5, también tenemos 5. Entonces, eso se representa en matemática como intersección A, intersección B igual 4 y 5. Son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Representamos gráficamente. Los elementos que se repiten son los que pertenecen a ambos conjuntos y se colorea de esta manera. A intersección B sería los que pertenecen a ambos conjuntos, sería el 4 y el 5, porque los otros no se repiten en ambos conjuntos. Entonces, en base a eso, vamos a decir el concepto. ¿Qué es una intersección? La intersección de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos comunes a dichos conjuntos. Se representa con el símbolo U, pero con la boquita para abajo. Existen diferentes formas de representar la intersección de conjuntos. Ejemplo, en este caso vemos que hay términos comunes en ambos conjuntos, guitarra y flauta, y por eso que se pinta la parte del conjunto, la parte que pertenece a ambos conjuntos, y se lee L intersección P. En el siguiente conjunto vemos que no hay elementos comunes, entonces están separados. Entonces decimos conjunto B intersección conjunto C es nulo o vacío, no existe. En el tercer caso vemos una inclusión. El conjunto D está incluido dentro de E, pero entonces a la intersección allí sería D intersección E. Ejemplo, vamos a trabajar más ejemplos. Dados los conjuntos A, cuyos elementos son 2, 4, 6, 8 y 10, conjunto B, cuyos elementos son 3, 4, 8, 9 y 10. Los elementos que se repiten en ambos vamos a ver, calcular te dice pedir, te pide A intersección B. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Entonces, volvemos a copiar los conjuntos A y B con sus respectivos elementos. Luego observamos que los elementos comunes para ambos conjuntos son el 4, el 8 y el 10. Pues estos elementos serán los que pertenecen a la intersección de dos conjuntos. Entonces, A intersección B es igual a 4, 8 y 10. Gráficamente se representa así, conjunto A y conjunto B. La parte coloreada es la intersección, que quiere decir que estos elementos pertenecen a ambos conjuntos. Otro ejemplo para que vean. Dados los siguientes conjuntos. A, cuyos elementos son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Conjunto B, cuyos elementos son 1, 3, 5, 7 y 9. Conjunto C, cuyos elementos son 2, 4, 6, 8, 10. Te dice, representa en el diagrama de Venn las siguientes interacciones. A intersección B. Yo ya lo hice. ¿Cuáles son los que se repiten en los tres, en el conjunto A y en el conjunto B? A ver, ¿cuáles son? Son el 1,
1, 3, 3 y 5. Eso se pone en la intersección al medio. Y los otros que no hemos considerado, cada uno en los elementos al conjunto que pertenece. Pintamos la parte que pertenece a ambos conjuntos. Ya saben, 1, 3, 5 son los elementos comunes de A y conjunto B. Con los mismos elementos que hemos puesto en el conjunto C. ¿Cuáles serán los que se repiten? Si volvemos al anterior, vamos a decir, ¿cuál es? El 2 y el 4, porque dice A intersección C. Los otros que no pertenecen, se vuelve a colocar los elementos al conjunto que pertenece y se lee C intersección A. Bien, ahora a practicar, les voy a decir. Este ejercicio lo tienen que hacer en su cuaderno como el anterior. Yo les estoy dando, dados los conjuntos X, cuyos elementos son 2, 3, 4 y 5. Conjunto Y, cuyos elementos son 4, 6, 8, 9. Conjunto Z, cuyos elementos son 4, 7, 9, 10. Conjunto W, cuyos elementos son 1, 3, 1, 2 y 3. Calcular y graficar. En la primera, en el ejercicio A, tienen que hacer X intersección Y. Entonces, primero me copian el conjunto X, cuyos elementos son 2, 3, 4 y 5. Conjunto Y, cuyos elementos son 4, 6, 8 y 9. Luego, ubican ustedes los términos comunes que hay en ambos casos. En este caso, ¿cuál sería el término común? Solo sería el 4, ¿no es cierto? 4, 4. Una vez que ya hallaron, lo representan gráficamente. Igual van a hacer en el conjunto B, en el conjunto C y en el ejercicio D. El número 2. Dado el diagrama completa los conjuntos con sus elementos, te está diciendo elementos. Luego escribe por extensión. Por ejemplo, les voy a decir, conjunto A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? Solo sería el 1 y el 2. Te dice, conjunto B. ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son los elementos de B? B es todo el cuadrado. 1, 2, 4 y 5. ¿Cuáles son los elementos del conjunto C? Serían 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que ya han hallado los elementos de cada conjunto, ahora sí van a hacer la intersección. A intersección B. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a ambos conjuntos? Y así me lo hacen todas las intersecciones de este ejercicio. Pasamos al número 3. Dado el diagrama adjunto, escribe dentro de cada paréntesis B si la notación es correcta y F si es incorrecta. Colorea las intersecciones que observas. Primero, antes que hagan el trabajo, tienen que hacer las intersecciones. ¿Cuál sería la intersección entre A y B? Entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Cuál sería la intersección? Lo pintan la D, ¿no es cierto? Eso lo pintan, primero. Siguiente, ¿cuál sería la intersección entre B y C? B y C, sería eso, lo pintan. Una vez que han pintado, una vez que han pintado, ya pueden ubicar ahora A intersección B. Ustedes ven, a ver qué han coloreado y me ponen si es verdadero o es falso. Bien, chicos, la clase ha terminado. Creo que este tema también lo hemos trabajado el año pasado. Solo es un recordar y piensa que lo van a hacer lo mejor que pueden. Pónganse las pilas, chicos. Hasta mañana.